¿Cuáles son los principios para ser sanos interiormente? En el anterior video hablamos un poco de sanidad interior, que le llamamos sanidad emocional, ya que el que está enfermo en su alma vive agitado, acosado por un montón de emociones destructivas, como la ansiedad, la angustia, indignidad, rechazo, enojo, tristeza, depresión, que le perturban la vida social, la vida en la iglesia, la vida con el Señor, en el trabajo. Y hablamos de Isaías 61, 1-3, cuando el ministerio terrenal de Jesús promete sanar a los abatidos, a los deprimidos, a los enlutados, a los entristecidos, a los que están atados por el diablo. Es decir, que la salvación no es solamente para un futuro, que cuando yo me muera me voy al cielo, sino para empezar a sanar interiormente. Hay varios principios que me ayudan a sanar interiormente. Bueno, en primer lugar, reconocer que tengo este problema, no ser orgulloso. Primer principio, verbalizar el dolor, contárselo a alguien, hablar con alguien. En México hablan de platicar, conversar con alguien, sacarlo de adentro. Dice Proverbios 27:5, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Toda emoción negativa que queda sin expresar actúa como un veneno, es como una herida que no cerró y se está infectando y sigue actuando, y hasta que no es reconocida y declarada, no vamos a ser libres, lo vamos a llevar hasta la muerte. Jesús expresó sus emociones delante de la gente. Por ejemplo, llora cuando muere Lázaro, delante de todos. Jesús le dice a sus discípulos en Getsemaní, mi alma está angustiada hasta la muerte. Jesús verbalizaba. Es importante escuchar un oído maduro. El problema es que no hay muchos oídos maduros que sepan escuchar nuestros traumas o nuestros pecados ocultos y lo traten bien, con misericordia y con verdad, que no nos terminen de matar cuando estamos heridos interiormente. Y quiero sacar algunos principios de esto de verbalizar. Esto lo tomé de un video de Rita Cabezas, es una hermana que creo que es de Centroamérica o vive en Estados Unidos. Y por ejemplo, si yo reconozco que tuve heridas y traumas significa golpes, heridas. Por ejemplo, para empezar a sanarlo interiormente, con la madre, mamá, ¿por qué siempre me comparaste con mi hermana y la preferías? Rechazaste todo de mí, nunca me dabas un regalo. Me acerqué a ti y nunca me abrazaste. Y me decías que era inútil, rebelde, etc. Papá, nunca demostraste afecto, solo me criticabas y señalabas mis errores. Eres frío y duro. El hijo varón, papá, ¿por qué nunca saliste conmigo a pescar, a pasear, a jugar un deporte? Al esposo, nunca me quisiste, siempre tu trato fue duro, frío. Me dijiste que soy fea, que estoy mal. Debemos verbalizar, expresar, porque si no sigue esa pus, esa infección adentro. Segundo principio, expresar cómo nos sentimos con nosotros mismos. Me rechazo, siento odio contra mí mismo, tengo tendencias autodestructivas, me siento indigno, inútil, siento culpa por todo, etc. Expresar el resentimiento que tenemos hacia Dios. Esto muchos hermanos no lo quieren reconocer, pero algunos, como en la vida no les fue como ellos quisieron, siendo cristianos, fieles, que oraron, que estaban en la obra y se reunían, y de repente aquel muchacho no se pudo casar con la hermana en Cristo que amaba, se da, o mis hijos se fueron al mundo, o ese negocio me dejó en bancarrota. Dice en Hebreos 3:12, que no hayan ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Habla de la incredulidad mala. ¿Por qué? Porque le atribuye a Dios maldad o
o que no actuó como padre, me dejó, me abandonó, me dejó solo en ese momento tan terrible. Cuando Job se quejaba contra Dios, cuando Job creía que Dios era injusto con él y esperaba que Dios baje para decirle a Dios todas las cosas malas que Dios le había hecho a Job, el Señor dice: ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Esto está en Job 48. Esto es importante. Muchos no reconocen que están resentidos con el Señor, porque ¿cómo vamos a estar resentidos con el Señor? Ocurre más de lo que uno cree. Perdonar después a todos los que nos ofendieron o hirieron. Jesús dice ahí en el Padre Nuestro: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. La falta del perdón, el rencor, nos daña terriblemente emocionalmente. Tenemos que perdonar. El perdonar es para uno, no para el que hizo daño. Es para uno, porque el rencor está actuando como un cáncer que nos va destruyendo mentalmente, emocionalmente y hasta físicamente. Tengo que perdonar. Por ejemplo, decirle a la madre: mamá, te perdono porque nunca me quisiste, porque me abandonaste cuando era niño o niña, porque me dijiste cosas hirientes. Papá, te perdono porque nunca fuiste cariñoso conmigo, nunca me llevaste a jugar. Y esto lo tenemos que hacer con alguien que sepa de sanidad interior, y hacerlo y verbalizarlo y decirlo en voz alta, aun cuando esa persona que nos hirió, sea el mamá, el papá o un tío, una persona, ya no estén, aunque estén muertos. No es que vamos a hablar con ellos, porque esto sería espiritismo, pero sí decir, mencionarlo. Dijimos en el video anterior de sanidad interior que muchas veces un 13% de niñas y un 8% de niños han sido abusados sexualmente, generalmente por parientes cercanos. Por ejemplo, un ejemplo, decir: tío, te perdono porque me manoseaste, me violaste cuando era niña, cuando era niño, me pervertiste, me hiciste sufrir mucho, me provocaste un terrible daño emocional. Perdonar a otro porque me acusaste injustamente ante la congregación, manchaste mi honor. Te perdono, Juan, Pedro, porque me hiciste estar en un negocio que me quebrantó financieramente y me dejaste en la ruina. Estos son principios de la sanidad anterior. Otro es asumir nuestra responsabilidad. Dijimos que hay varias puertas por las cuales uno no sale interiormente: por pecados, por acudir al ocultismo, a los santos, a los hechiceros, al espiritismo, por traumas, por herencias y maldiciones generacionales, por mentiras. Entonces, si yo tengo pecados, el pecado siempre enferma, tengo que confesarlo y apartarme. Dice en Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y decirte: Señor, te pido perdón porque este pecado, que me gustaba hacerlo y no te hacía caso, por mi egoísmo, porque fui egoísta con mis padres o con mis hijos, con los hermanos en Cristo, por mi orgullo y porque critiqué y herí a muchos. Te pido perdón porque rechacé a mis hijos, no los amé como tenía que amarlos, los dejé, los abandoné. Por ser negligente y no capacitarme y no estudiar, y ahora tengo graves problemas económicos, estoy pobre. Después, perdonarme a mí mismo. Dice en 1 Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es mentira que cuando vos te convertís al Señor, y sos salvo, están perdonados los pecados futuros. No, los pecados futuros que se cometen, hay que ir siempre a la sangre de Cristo y pedir perdón. Pero tengo que perdonarme y aceptarme a mí mismo. Si el perdón fue sincero, tengo que quedar tranquilo, ya está todo en cero, ya está todo borrado. Algunos viven con una carga permanente de la culpa, y la culpa es del diablo, y la culpa me destruye. Aclaramos: si pecamos es grave y tenemos que reconocerlo, pero una vez que tuvimos la confesión, tengo que recibir el perdón de Dios. Y tengo que rechazar toda acusación del diablo, toda mentira. Otro principio:
bendecir a quienes nos dañaron. Jesús dice, a tus enemigos, si tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber y ayudarlo. No solamente orar por los enemigos. Jesús dice que tenemos que tener acciones beneficiosas de servicio a quienes nos dañaron. Entonces, para la sanidad interior tenemos que reconocer que tenemos emociones perturbadoras, tenemos que reconocer las puertas de entrada y, como dijimos, tenemos 3 elementos que nos van a sanar interiormente. El primero de todo es el Espíritu Santo, que es la persona sanadora. El Espíritu Santo nos va a decir el trauma o qué pecado tenemos o qué trauma recibimos desde chico. Si nos abrimos al Espíritu Santo, que es el aceite que va a ser derramado sobre nuestra alma para sanar, nos va a decir el cuándo, el qué, el cómo y con quién fuimos heridos. Después tenemos la palabra de Dios, que es la palabra sanadora, y después la iglesia, los hermanos, la comunidad sanadora. Que podamos atender estos problemas, no lo dejemos, porque nos van a afectar mucho la calidad de vida y vamos a tener una vida cristiana opaca. Dice que Jesús quiere una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Y a veces no brillamos con la gloria de Dios debido a las heridas emocionales que tenemos que tratar. Bueno, espero que esto les haya interesado.